Muy buenas chavales, soy Hans y estamos aquí en otro gameplay de Sherlock Holmes, del testamento. Y bueno, nos quedamos aquí que tenemos que ir a ver al obispo de... Hostia, no me acuerdo en... Aquí hay muchas cosas. Tenemos que ir a por el mapa ahora. Bueno, a ir a ver al obispo. Es que no me acuerdo ni cómo se llamaba, tío. Tenía un nombre muy raro. Pero raro de cojones, tío. ¿Este es el mapa, tío? ¿Dónde está el mapa? ¿O está en mi habitación? Esta es la habitación de Watson, tío, me equivoco. Sí. Vamos, ábrete. Me podéis recomendar algún juego, por eso, porque quiero alternarlo con el Sherlock Holmes. Vale. Cojones, tío. A ver, me ha dicho que estaba sobre su escritorio el mapa, tío. ¿Dónde está? Madre que lo parió. Me ha engañado. Me ha engañado. Uy, hay gente fuera en la calle. Y un caballito. Me ha engañado el cabrón este. Que me... Joder, que garraspeo. Más tonto. A lo mejor su escritorio no es ese. Y es ese de ahí. Holmes's homemade analog. The work. Sí, pero... ¿Hola? ¿Dónde está el escritorio de Sherlock? Habla. Vale, no he hecho nada. I have found your map. Vale. Esta es la casa de Sherlock, ¿no? Y aquí es donde tenemos que ir al... Diócesis. Diócesis. No, diócesis. Pues yo qué sé, tío, de Kingsbridge. Es su puta madre, básicamente. Vale, ahí vamos con el gorrito. The police? Already? How did you know? May we see the Bishop of Knightsbridge? Yes. Yes, of course. But come in. Qué extraño todo, ¿eh? Este tío es un poco gay, ¿eh? El cura What has este, happened, muy raro. Reverend? What? I don't know. It was last night, I think. I only just arrived, and I have made this macabre discovery. My God. How horrible. I haven't called anyone. How did you know that? Holmes! Hostias. Look! The Bishop, appallingly mutilated. How dreadful. Es que hay muchas cosas de las que no me acuerdo. And killed. Como hace muchísimo tiempo. He was such a good man. How could anyone be so brutal? Look at him. He is barely recognizable now. How could any of God's children be responsible for that? They were evidently unworthy children, Reverend. Now do please try to calm yourself and focus, because we will need your assistance. Do you have any idea as to the motive behind this? I haven't had time to do an inventory, but nothing appears to have been stolen. And anyway, His Excellency didn't own anything of great value. I don't know what else I can tell you. Note this down, please, Doctor. Doctor? But you aren't the police? No, Reverend. I am Sherlock Holmes, and this is Dr. Watson. We are here at the request of the Bishop. In that case, I must ask you to leave, and not to touch anything. I must get in touch with the authorities without further delay. Reverend, when the inspectors of Scotland Yard find themselves at a dead end, which they quite often do, I assure you, then they turn to me for help. If you will allow us to continue our investigation, then you shall have the answers to all of your questions. Out of the question! I don't even know you! I'm going to call the police, whether you like it or not. It would be better for everyone, Reverend, if you kept your temper. Watson, are you taking notes? This affair promises to be a complex one. Therefore, we must not overlook the slightest detail. Pues me parece Yes, bien. Holmes. I am keeping a meticulous set of notes. I have created a very clever deduction board. Muy bien, One thing Watson. we can be Le sure das un of at the toquecito en el moment hombro ahí. is that this crime was not for gain. The Reverend has informed us that nothing valuable was stolen, and indeed, it would seem that the Bishop had nothing of any worth to take. Very good, Watson. Do continue. Muy bien, Watson. Y le das un toquecito. Vale, esta es la tabla de deducciones. Me acuerdo algo parecido. Haz las deducciones. Vale. Riqueza. El obispo no tenía nada de valor ni en la caja fuerte. Vale. De momento, hasta ahí hemos llegado. Vale. Pues ahora es Sherlock Holmes. Y eso me gusta. Madre mía, tío. Cuántas cosas. Vamos a empezar por el principio, ¿vale? Vamos a... Bueno.
Al menos por... ¿Qué es esto? O sea, han apartado un cuadro. I need something. Reverend, I'm missing something, an implement with which to open this chest. Could you tell me where to find it? No, go to the devil. What are you ¿Cómo que vaya al afraid diablo? of, Reverend? What is inside the chest? I'm not afraid of anything. In fact, I do have the necessary implements, but if I have to give them to anyone, it will be to a representative of the law and no one else. Muy bien. Pues nada, este no quiere que resolvamos nada. The picture of Peregrine Maitland, commander of the infantry brigade of Her Majesty's Guards at Waterloo. The Bishop of Knightsbridge has the same name as his ancestor, an illustrious family. Vale. Abajo. A ver qué hay aquí. A whip? ¿Un látigo? No, it is a vale. discipline for self-flagellation. Pensaba que se montaban aquí las fiestas padres, ¿sabes? Los pavos estos, ahí los obispos. Venid aquí, obispos, que vamos a darnos lo nuestro. Yo creo que sí, por eso. Hay sangre y todo, se pegaban bien It's a fuerte. cilice designed to bruise the person wearing it. The bishop wore it as repentance. Dios, This Dios. very pious man must have had the habit of mortifying his flesh Se les va as la a puta means olla. of repentance. ¿Esto qué es? This metal rod is for fastening the chilice. Vale. Y nada más, ¿no? He conseguido la varilla, no sé si... ¿Qué cojones? Yo creo que con la varilla... ¿No? I need something. I need Impossible to open it. I need something. Vale. ¿Qué es eso de ahí? A ver, coño. Ahora. A broken Una file ampolla rota. and blood near the neck. What a strange smell. Chemical components, I think. Vale. Vamos a empezar por la There izquierda. is blood on this paperweight. O sea, le han pegado una buena tunda ahí con el... La han tupido, ¿eh? Con A el... broken bottle of whiskey. However, the Bishop of Knightsbridge was known for his sobriety. Hostia, tío, ¿la habéis visto la manita? Es rara. A bottle of whiskey. I can make out fingerprints stained with blood and dirt. It would seem that the brutes who tortured the bishop to death were intoxicated with alcohol. Bueno, lo intoxicaron con alcohol porque... Según tú, el obispo... Eso ya lo hemos... A ver si era la botella. Vamos a ver a este. Madre mía. Qué cuadro, tío. Tío, mira, le falta un diente aquí. You can see by his expression that he suffered terribly. His mouth is covered in blood, and I can make out strips of skin between his teeth. Vale, le hemos visto la cara ya. His chest has been lacerated, I would say, with a Esto- very sharp and fine blade. Sí, pero no sería... Bueno, no, ellos se fustigan la espalda. Hostia, mira el dedo ese, tío. La manita. The fingers have been crushed and violently struck. Y la otra The manita. fingers have been crushed and violently struck. Hombre, la verdad es que al tío lo han tupido bastante bien, ¿eh? O sea, le han dado una buena tunda. His stomach is covered in scratches. Quite evidently, they weren't made recently. So, these wounds were not made by his murderers. Vale, ahora faltan las piernas, ¿no? Vale. Hostia, esto lo han quemado, ¿no? These burns are terrible. En efecto. Hostia, a ver si lo han quemado, tío, si tiene His los pies feet have negros. been burned. My first impression is that he wears a size 9 shoe. You! Hostia, hay But un what dedo en does el it suelo. matter, Holmes? Hay un dedito aquí. A finger. Apparently, it doesn't belong to the Bishop of Knightsbridge. How Claro, dreadful. es que tenían toda la mano bien. Y una This cuerda. poor man was tied just below the knees. To stop him from walking, certainly, but mostly to free his feet. My God, Holmes, this man was horribly tortured. Pues la verdad es que sí, que tela, ¿eh? Lo que le han hecho a este... ¡Ey! ¡No! Había algo aquí. A piece of rope that was used to tie up that poor man. Vale, pues ya estamos, ¿no? De todo esto lo hemos... Vale. A ver. Me parece que ya lo hemos... ¿No? Ah, no. ¿Aquí aún falta algo? Ah, vale. Las... ¿No?
Esto. His forearms have been ripped. Pieces of skin have been torn off. What do you think, Watson? I'd say that he was eaten alive. Yet I've noticed a curious degeneration of the skin tissue around the wounds. My dear friend, everything points to this man having gnawed at his own forearms. That's unbelievable, Holmes. Bueno, si lo dice Sherlock. Volvamos a la cara, ¿no? No. O sea, me refiero. Tendría algo, ¿no? Entre los dientes de carne humana. Bueno, parece que. Vale, el hombre este ya lo hemos Something is acabado. missing here. Aquí Oh, sería- yes? And what might that be? His shoes. Watson, his shoes are missing. No tiene zapatitos. Vale. This stove is filled to overflowing. La estufa está llena a rebosar. ¡Ay! Mira que tenemos aquí. Un bisturí. A surgical scalpel covered in blood. Puede ser que There la hayan isn't utilizado any para... doubt. The wounds on the Ahí bishop está. were administered Hasta el with pecho, this ¿no? scalpel. Vale. This door has not been forced. Where does it lead, Reverend? To His Excellency's room. There is just a mattress and a stool. A veces no va, tío, el... ¡Ey! Mira. It is impossible to get out. Claro, claro. The bishop's bedroom. It is very austere. Nothing in particular here. Sí, la verdad es que sí, es bastante austero. Pero bueno, a ver. No me funciona muy bien el botón de... Ese del sexto sentido de Sherlock. Closed. The veranda door hasn't been forced. Strange. Reverend, might I have the key? No! You have no authority here. Let me call the police. Perhaps we should listen to him, Holmes. Perhaps you should let me get on with this, Watson. Puta soberbia que tiene el cabrón. A ver. ¡Ey, ey, ey, ey! ey, aquí hay un... I cannot leave now. No, si no quiero que te vayas, tío. Ahí está. Watch where you're putting your feet, Watson. Have you noticed these prints upon the ground? Well, yes, those muddy marks. See here, Watson. Footprints can often provide more vital information than the very best of informants. Yes, if you know how to make them talk, that is. It's child's play, Watson. Ay, We will joder, con la begin by alergia. excluding the contaminating prints, which are yours and mine from where we came in, and those of our dear Reverend who was so impatient to call the police. A ver. ¿Eso qué puta mierda es? A fragment of stone. Peculiar. This print came from an expensive pair of shoes, and it seems recent. It is not a laborer's shoe. O sea, por lo tanto no sean de los reverendos, porque, bueno, los tíos estos... Hobnail en principio- boots like those worn by laborers. Hobnail boots like those worn by laborers. Bueno, hay tres Hobnail huellas, ¿no? boots like those worn by... Vamos a coger el... Size 9. Vale, puede ser del arzobispo. Dijo que a simple vista tenía un 43, ¿no? Vale, esta es la misma, ¿no? Y esto también. ¿Esto qué es? Size 9. ¿Una 43 también? Size 9. Una 43, ¿pero qué pasa aquí, tío? Size 9 and a half. Una 44. No sé, voy a mirarlas todas porque Size 9 and a half. esta y esta son las mismas, ¿no? Size 9. Y esto también. Size 9. Esto de las preguntas, a ver qué coño es. ¿Cuántos delincuentes había? Uno, ¿no? That's not right. Start again. Hay que empezar de nuevo. ¿Cómo que hay que empezar de nuevo? Hay un... No, pongamos dos. That's not right. A ver, hay 3 zapatos, pero no... Ay, Perfect. We now know that there were 3 crooks. pero es que nos trata a nosotros también como delincuentes, es decir... hay varias huellas, pero también ha dicho que estaban las nuestras, ¿no? Bueno. A ver, ¿qué revelan las huellas de pisadas? Un hombre se unió a los... ¿Cómo? ¿Qué revelan las huellas de pisadas? Qué pregunta más rara, ¿no? Un hombre se unió a los que ya estaban en la estancia. Un hombre se fue de la estancia con otros zapatos. Un hombre lo llevaron en brazos para no dejar huellas. Todos los hombres salieron de la estancia a pata coja. No. A ver. Aquí hay 2 iguales y 2 distintas. ¿Eso qué cojones significa, tío? O sea,
2 personas. Habían 4 personas, claro. Esta es una, esta es otra. Y estas, las otras 2 se llevan, vale. A un hombre lo llevaron en brazos para no dejar huellas. No. Todos los hombres no salieron a pata coja, no, no jodas. Bueno, yo creo que un hombre se fue con... Puede que un hombre se uniera a la estancia con otros zapatos, ¿no? Y por eso... Pero igualmente, tío, es raro. Strange but true. One of the crooks was wearing a different pair of shoes when he left here. Therefore, we claro, have 3 men claro, who nada. came in and left Muy cierto. again. But one of them was wearing a different pair of shoes from the ones which he came in with. So, all we have to do is look for a workman who likes Italian shoes. Muy bien. Me gustaría... Ahí. Tenemos un punzón... Uy, tenemos un dedo. Me gustaría acceder... No. Coño, ¿cómo? Ahora, cojones. Ah, vale. Deducción. Vale. Esta es la de esto, como hemos visto antes, de esto de deducción. Entonces ahora podemos deducir muchas más cosas porque hemos encontrado muchas más cosas, ¿vale? Vale. Riqueza. El obispo no tenía nada de valor. A ver, zapatos. Uno de los asesinos se fue con otros zapatos. Perfecto. Falta. Los zapatos del obispo no están. Uno de los asesinos es miembro del clero. Uno de los asesinos se fue con zapatos del obispo. Los asesinos tiraron los zapatos. De momento no vamos a contestar. La galería. Vale, el obispo no tenía nada de valor ni en la caja fuerte. Nadie registró la galería. Los asesinos buscaban algo específico. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que buscaban algo específico. Por eso lo torturaron, ¿no? Básicamente, bueno, es lo que me da miedo deducir. Llámame genio, ¿sabes? Pero... Los zapatos del obispo no están. Esto es lo que me... Esto es lo que me toca un poco. A ver, el cofre. Los asesinos no pudieron abrir la caja fuerte, la tortura y la penitencia. ¿Aquí tenemos más cosas? Sí, joder. A ver. Los asesinos no pudieron abrir la caja fuerte. Eso está clarísimo. La tortura. La víctima fue salvajemente torturada. Y el obispo se está mortificando, está acostumbrado al dolor. El obispo resistió la tortura, el obispo se castigó con demasiada severidad. El obispo no pudo aguantar la tortura, tío. Está clarísimo. Los asesinos no pudieron abrir la caja fuerte. Fueron con la intención de matar al obispo. Los asesinos del obispo consiguieron... No, los asesinos del obispo no consiguieron para mí. Para mí, ¿eh? Creo que esto se debería poner en verde si hemos acertado. ¿No? Pero bueno, yo pienso eso, ¿no? Yo creo que... Bueno, el obispo no pudo aguantar. Bueno, sí que pudo. Resistió a la tortura. Ahí está. Claro, resistió a la tortura me refiero porque... Claro, lo han matado. Yo estaba pensando en no resistió a la tortura, se la han cargado. Pero resistió a la tortura porque no dijo nada. O sea, no fue capaz de decir... o sea, no... Ay, no fue capaz. No. Al final no les dijo nada, ¿no? De lo que estaban buscando ellos. Por lo tanto, esto está bien. A ver, el obispo se mordió a sí mismo, tío. Esto es muy heavy, ¿eh? La petaca rota... Joder, macho. La petaca rota tenía sangre en el tapón. Los asesinos hicieron beber al obispo el contenido de la petaca. ¿No? Ah, pues nada. No, pues nada. Los asesinos... ¿Por qué no se pone ninguna? A lo mejor faltan cosas, ¿no? Yo creo que... A beber sangre... Bueno, ya veremos. Vale. Este lo tenemos bien. Este es lo que no tenemos bien. Los zapatos del obispo no están. Uno de los asesinos fue con otros zapatos. Uno de los asesinos... Miembro del clero. Uno de los asesinos fue con los zapatos del obispo. ¿Puede ser? Unos asesinos venden zapatos, asesinos son pobres. Unos... Coño. Pues no veo si hay cosas aquí. Alguien contrató a los asesinos del obispo. No buscaba los zapatos del obispo, los asesinos querían. Bueno, yo... Bueno. De momento tenemos eso, ¿vale? Que no está bien, pero... You have no right to search. Chúpame en un huevo, tío. Nosotros ahora tenemos... Esto, el punzón. Yo creo que el punzón...
I need... Inspeccionar. No, pero no me deja. No me deja inspeccionar. A ver, estoy en un punto muerto de la investigación. Si le doy a L... Esto no, esto está cerrado, me ha dicho, y no me deja abrir. ¡Coño, dale a LT! Creo que debemos acabar la deducción, ¿eh? Bueno, pues nada, oye, continuamos con la deducción. Vale, a ver. El obispo no tenía nada de valor ni en la caja fuerte. No sé si nos buscaban algo en específico. Bueno. No, yo no creo que atacaran a la persona equivocada. Yo creo que el obispo cogió por sorpresa o buscaban algo en específico. Es que es lo más evidente, yo creo. Buscar los zapatos, no. Los asesinos querían robar al obispo. Tampoco. Alguien contrató a los asesinos del obispo. Perfect. Ah, It pues is sí. evident that the Bishop of Knightsbridge's Soy el puto killers amo, were tío. after something specific, and that they did not find it. Reverend, I shall ask you one more time. Open the chest. The item they were seeking must still be inside. It is unlikely that they will let this matter rest. They will most certainly return to finish what they started. And I'm telling Probablemente. you once more, the chest is locked and shall remain so. Very well. We have reached an impasse. You are a stubborn man, Reverend. Watson, accompany our friend to the police station and return with Inspector Baines. Baines and no one else. I shall wait for you here. Go. Alone at last. Now I can continue. Perfecto, vale, pues era eso. Es que, claro, al ser pobres, dijo, son pobres los asesinos, ¿no? Claro, lo que ha pasado es que... Es que los han contratado, claro. Ahora, This lock should que no be me he easy enterado to pick. es Let's muy see. bien. Vale, vamos a forzarla. Ah, vale, ahora... That's not right. Start again. Cojones. Vale. That's not right. Vale, solo podemos mover esto, pero... A ver, bueno, vamos. Rotar. No entiendo muy bien. O sea, entiendo. Vale. That's not right. That's not right. Vale, pero... Me gustaría... Vale. Ahora, coño. That's not right. ¿No? That's not right. That's not. Hombre, a ver, por la forma de... That's not right. Start again. No entiendo muy bien, tío. O sea... That's not right. That's not right. Vale, pues no está bien. Es... Fijaos en la forma. Si tú entras en la palanca... La palanca, tío. That's not right. That's not right. That's not. ¿No? That's not. Vale, si tú entras... Vamos a hacerlo vamos a pensar con la cabeza, ¿vale? Si tú entras esto así... Primero sería recto. El segundo sería hacia abajo, ¿no? Así. That's not Y esto right. sería para Start arriba, again. That's not right. ¿no? That's not right. Nada, está así, ¿no? That's not right. Pero pongamos que entramos ya desde arriba. Que es un normal que soy, tío. Está el dibujo, tío. Vale, el primero es para abajo, vale. Cago en... A ver. A ver, vamos a poner la recta. ¿Vale? El primero es hacia abajo 1. El segundo es hacia esto y el otro... ¡Ay, coño! There we Ahora are. sí. It is simplicity Sí, itself. un juego de niños, me cago en la puta, tío. Vale, bien. There isn't anything much in this room. It must be used as a reading or meditation room. Vale. An ink stain, quite fresh. This stain is just on the edge of the rug. Coño. Let's see. There is nothing on the floor, yet the ink must have soaked through the rug. Vale. Uy, más cositas. Vamos a empezar por la lupa. This inkwell was tipped over recently. El tintero ha sido derramado recientemente.
más. A ver. Apparently, someone wanted to hide this statue. Una estatuilla. Un caballo. Parece de ajedrez. This inkwell. Sí, pero yo quiero... Quiero ver esto. Esto de aquí. An ink stain. The ink stain on the floor comes from the ink on the rug, but they are not in the same place. Someone has moved the rug recently. Vamos a quitar la alfombra porque veis que hay algo verde ahí. That is curious. There is something strange on the floor. Certain stones have been marked out, just like... Pues sí. That is curious. There is something strange on the floor. Certain stones have been marked out, just like a chessboard. I need something. I need something. Pues supongo que la pieza, This ¿no? horse resembles... There is a message underneath this statue. Let's see. Qué falta de imaginación. Emplea tu pasión en ajedrez. La última casilla en la que se situará el caballo tras haber cubierto las demás será la adecuada. Te quiero. This message was written by a woman, but for whom was it intended? Interesting, this chess game. Vale. That is curious. There is something strange on the floor. Certain stones have been marked out, just like a chessboard. I need something. That is curious. I need... ¿Cómo que necesitas algo? Me cago en mi puta vida. That. I need... Tabla, vale. Vale. Esto es un caballo. No sé si habéis jugado al ajedrez. Entonces, el caballo se mueve de esta manera, ¿vale? O sea, se mueve, o sea, hace uno para el lado y... es que no sabría cómo explicarlo bien. Veamos si soy capaz de hacerlo, ¿eh? Yo estoy haciendo un poco aquí a mi puta bola. No sé si os fijáis. Vale. De momento bien. That's not right. Cierto. ¡Ay, coño! Me cago en... Vamos a hacerlo de otra manera. That's not right. Start again. Me he quedado trabado ahí, tío. Me cago en... ¡Ay, joder! Otra vez hago lo mismo. ¡Ay! A ver. Creo que será la del medio, a lo mejor la que hay que dejar libre. Por lo tanto, vamos a intentar dejarla libre. Perfecto. Ahora, cuidado, que... That's not right. Start La again. puta de oros. Ay. Es que lo estoy haciendo un poco a mi puta bola, ¿sabes? Y yo creo que ese es el puto error. Vale, si vamos aquí podemos ir a esta. Esta de aquí. Esta de aquí. No. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. No he hecho nada. Vamos a esta. ¡Buah! Lo tenemos casi, ¿eh? ¡Oh, tío! ¡Qué putada! A ver. ¡Oh, qué putada! Sí, porque sí. ¡Oh! Que me queda una, tío. Me queda esta libre. Me cago en Dios. Porque mira, ahora hacemos esto. Esto. That's not right. Start again. ¡No, tío! No. Me cago en la puta.
cago en la puta de oro. Esta la cogemos ya, vamos. Vamos y la cogemos ya. Vale. Vale, perfecto. Bueno, perfecto. No, es que si ahora nos vamos aquí estamos en la mierda. La hemos liado otra vez. Me ha quedado una otra vez. Mierda, tío. That's not right. Start again. Bueno, al menos el principio parece correcto, ¿no? Vamos a hacer una cosa, que es llenar las esquinas, ¿vale? Parece una tontería, pero no lo es. Es más importante de... Bueno, mira, hemos hecho un dibujo aquí bonito. Buah, soy el puto amo, me parece, ¿eh? Ya lo hemos hecho, ¿eh? Ya lo hemos hecho. Ya te digo. De puta madre. Oh, sí. This last piece should be the good one. It will have to be pulled free. I need something. Ahí está, una navajita. Y cogemos los papeles. 24 de abril, mi amor, que... Oh, o sea, el arzobispo tenía un amante, por decirlo así. O una pareja. Mi amor, qué maravillosa primavera. Y qué día tan espléndido. El cumpleaños de nuestro hijo pequeño. Cada momento de su crecimiento es infinitamente valioso. Y sin duda, pronto empezará a hablar. Seguro que sus primeras palabras serán para ti. Porque te echa de menos, tanto como yo. Seguro que no puedes escapar del domingo después de las vísperas. Seguro que no. 14 de septiembre. Amor, sé que crees que insisto demasiado, pero debemos legitimar nuestra unión sin más tardanza. No podemos vivir en pecado toda la vida. 3 de marzo. No te preocupes, cariño. Entiendo que tu disposición no es fácil, pero ¿has pensado en la nuestra, en la de los niños y yo? Y no puedo permitir que el futuro de nuestros niños corra peligro. Piénsalo, amor mío. Que es un supuesto escándalo comparado con el bienestar de tu familia. Claro, pensad que es el arzobispo, o sea, no pueden estar casados, ¿no? Claro, dirán, no, es que se ha casado y ya tiene hijos, ¿no? Pero claro, es el bienestar de su familia, dice su amor. Bueno, debemos hacernos marido y mujer legalmente, fundar una familia de verdad. Vale. A packet of letters addressed to the Reverend. They were written by a woman who mentions his illegitimate children. Their affair isn't official. Ay, reverendo I descarriado. have you now, my wayward Reverend. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Bueno, no lo vamos a dejar por aquí. Ah, Watson, you were gone a terribly long time, and Inspector Baines isn't with you. I'm afraid not, Holmes. We were unable to find him. Dr. Watson would not allow me to contact any inspector other than this Baines. What manners! I am a man of the church. My dear Reverend, I notice that you are a chess lover. I trust you will excuse me, but I am never able to resist the appeal of a half-finished game. You are an expert at chess. Very well then. What do you want now? As you might have guessed, resolving your small chess problem has allowed me to discover some very interesting letters. Letters? What do they say? Reverend, why hide these letters here and run the risk of the bishop finding them? Holmes, what's in the letters? Not now, Watson. Where else could I have hidden them? My own chambers are too austere, they could offer no cover. I knew, however, that His Excellency, may he rest in peace, would not O sea, notice es my este game. tío. The contents of the Bishop of Knightsbridge's chest interest me greatly. Give me the elements you hold, Reverend. Out of the question. Vamos a chantajearlo. I am a gentleman, and it would distress me to be obliged to pass this correspondence across to your superiors. Holmes, I know that the end justifies the means, but allow me to express some reservations about how you are proceeding. Me da You igual. say you're a gentleman, but I hear nothing but the words of a blackmailer. The stems that you are looking for are scattered about this room.
Manage by yourself. Dicen que están repartidas por todos. Vale, lo vamos a dejar por aquí por un motivo muy simple. Es que me tengo que ir y no puedo continuar grabando. Pero es una putada porque ahora conseguiremos las varillas y abriremos la caja fuerte y sabremos lo que hay. Pero bueno, chavales, no os preocupéis. Van a haber muchos capítulos de Sherlock Holmes. Muchos días seguidos. Así que, como siempre os digo, like, favoritos, comentáis y hasta el próximo vídeo.